Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa, soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca, soy del trueno entre las hojas, soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia, tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país.
de la capital de la galopa. Soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca. Soy del trueno entre las hojas. Soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia. Tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Tiene de donde vengo aires campestres. Tiene el sudor de mi tierra en su sufrir. Tiene la calidez que hay en su gente. Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes. Tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa. Soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca. Soy del trueno entre las hojas. Soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia. Tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país.
Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa, soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca, soy del trueno entre las hojas, soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia, tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado.
Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa. Soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca. Soy del trueno entre las hojas. Soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia. Tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera leñando tiri. Soy paraguayo. Que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Tiene de donde vengo aires campestres. Tiene el sudor de mi tierra en su sufrir. Tiene la calidez que hay en su gente. Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes. Tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera leñando ti. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa. Soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca. Soy del trueno entre las hojas. Soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia. Tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera leñando tiri. Soy paraguayo. Soy
orgullo embajador de mi país. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor en mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa, soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca, soy del trueno entre las hojas, soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia, tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor en mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la
tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa. Soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca. Soy del trueno entre las hojas. Soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia. Tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo. Que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Tiene de donde vengo aires campestres. Tiene el sudor en mi tierra en su sufrir. Tiene la calidez que hay en su gente. Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes. Tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa. Soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca. Soy del trueno entre las hojas. Soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia. Tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil.
juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa. Soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca. Soy del trueno entre las hojas. Soy de... Muy buenas tardes para todos los oyentes, para todos los participantes y también a todos los panelistas. Desde la Sociedad de Cardiología, Sociedad Paraguaya de Cardiología, Consejo de Cardiología Pediátrica, iniciamos esta teleconferencia. El tema que hemos escogido para esta charla, para esta amena charla con apreciados colegas, es la estenosis valvar aórtica, crítica del recién nacido y el lactante menor. Para esta amena charla hemos convocado a nuestros queridos colegas y amigos, César Abelleira desde Madrid, España, el doctor Cristian Kreuser, un amigo de Paraguay, de Buenos Aires, Argentina, y como panelistas nacionales están los doctores Marcos Melgarejo, quien es expresidente de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, cirujano cardiovascular, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Acostañú y el Hospital Nacional de Cardiología. También están con nosotros los doctores Amalio Benítez, quien es cardiólogo hemodinamista, intervencionista, y el doctor Junior Greco. Como presentadora para iniciar el debate de este tema tan apasionante, tenemos a la doctora Soledad Álvarez, quien es cardióloga pediatra del Hospital General Pediátrico Niños de Acostañú. Ella es cardióloga pediatra del staff de cardiología del hospital.
quien como una manera de introducción al tema va a presentarnos un caso no muy lejano que hemos tenido en el servicio y que hemos manejado inicialmente y que ahora nuevamente se encuentra internado, esperando, digamos, continuar con los siguientes pasos. Bueno, antes que nada, agradecer también al laboratorio KINFA, quien una vez más auspicia esta teleconferencia. También agradecer a la Sociedad Paraguaya de Cardiología, que va a retransmitir por su canal de YouTube esta teleconferencia. Iniciamos entonces con la presentación del caso clínico. Doctora Soledad Álvarez, con usted. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un placer compartir con ustedes esta tarde. A continuación, voy a presentar este caso clínico. Es un paciente con antecedentes de haber estado... Un ratillo, perdón. Es un paciente lactante menor de 10 meses de edad, actualmente tiene 10 meses de edad, procedente de Borja Guaira, un distrito del interior del país distante aproximadamente a 200 kilómetros de Asunción, con peso y tallas en el rango normal para la edad. Este paciente presenta antecedentes neonatales de insuficiencia cardíaca congestiva y signos de bajo gasto cardíaco dentro de las primeras 24 horas de vida. Ingresó a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Un ratito. Perdón. Sí. Ya. Les pido a los demás panelistas si pueden poner en silencio el micrófono porque sale con eco. Como les había mencionado, un paciente con antecedentes neonatales de insuficiencia cardíaca congestiva y signos de bajo gasto cardíaco dentro de las primeras 24 horas de vida. Ingresa a la unidad de cuidados pediátricos, donde es evaluado por un cardiólogo pediatra quien realiza una ecocardiografía y diagnostica una estenosis valvar aórtica crítica al recién nacido. Debido a la evolución clínica desmejorada de este paciente, es derivado a nuestro servicio al tercer día de vida para su manejo posterior. El paciente llega a nuestra unidad, donde es evaluado clínicamente. En ese momento continúa con signos de bajo gasto cardíaco, se le realiza una ecocardiografía, donde se concluye una estenosis valvar aórtica severa con un gradiente pico de 90 milímetros de mercurio, una válvula aórtica bivalvar engrosada y malformada, en forma de cúpula y domo, con un alivio 8.4, con un Z-score de 0.87, un orificio de apertura para central de 3.9 milímetros, un foramen oval permeable de 8 milímetros, un arco aórtico sin coartación. El ventrículo izquierdo... Está saliendo con eco. Si podés alejarte del micrófono. El ventrículo izquierdo se encontraba hipertrófico y dilatado, con imágenes parcheadas de hiperrefringencia endocárdica, más acentuada a nivel de músculos papilares. Y presentaba una disfunción sistodiastólica moderada a severa, con una fracción de eyección de 45 y una fracción de acortamiento de 22%. Una hipertensión pulmonar de 40 milímetros de mercurio moderada a severa. En ese momento se realiza una reunión clínica quirúrgica que, considerando todos los aspectos clínicos del paciente, se opta por una unidad terapéutica de urgencia, por lo que el paciente es sometido a un cateterismo donde se realiza, en esta imagen vemos una aortografía donde se constata... Hay mucho eco en tu relato, si se puede... Bueno, en esta imagen del cateterismo vemos en la aortografía una aorta ascendente dilatada politenótica. Vemos que las coronarias están permeables y el arco aórtico
sin coartación. En la ventriculografía, un ventrículo izquierdo dilatado, hipocontráctil, con rémora intraventricular. Posterior a eso se realiza la valvuloplastia con un catéter balón para la dilatación. Y posterior al procedimiento tenemos la imagen donde se ve la insuficiencia residual post-procedimiento. La evolución de este paciente en este momento, el paciente es dado de alta en los 90 días del post-procedimiento con mejoría clínica, va a la casa con medicación vía oral con propanolol y furosemida. Este paciente acude a su control recién al 6º mes del alta, probablemente por la lejanía de donde vive el paciente. La madre refiere que el paciente presenta cansancio a esfuerzos moderados para su edad, cansancio a la succión y disconfort respiratorio. Al examen físico presenta palidez, esfuerzo respiratorio moderado, taquipnea, tiraje subcostal, los pulsos periféricos palpables de amplitud aumentada. El área cardíaca se ausculta una frecuencia cardíaca aproximadamente 150 latidos por minuto, un ritmo regular, un soplo sistólico de 6 en foco aórtico y birradia al cuello, y un soplo diastólico de 3 de 6 en foco aórtico y accesorio. El hígado palpable aproximadamente a 4 centímetros del borde costal derecho. Esta es la radiografía actual del paciente, la placa del tórax, donde vemos una cardiomegalia importante a expensas del ventrículo izquierdo dilatado. En el electrocardiograma vemos que presenta un ritmo sinusal con una frecuencia de 150 latidos por minuto. Se ve trastorno de la repolarización ventricular, una onda T rectificada, signo de sobrecarga izquierda. Y en las imágenes ecocardiográficas podemos ver en esta imagen subcostal de 2 cámaras, una imagen bidimensional, el ventrículo izquierdo muy dilatado con esa hiperrefringencia que abarca casi todo el ventrículo. En el mapeo color vemos una regurgitación importante que llega casi al nivel del nacimiento de los músculos papilares, también con una fibrosis importante. En el apical 4 cámaras vemos el ventrículo izquierdo muy dilatado, signos de hiperrefringencia que indican fibrolastosis de un grado 3 aproximadamente, ya que abarca todo ese endocardio. Y en el mapa, en el Doppler color, también vemos una regurgitación importante. En esta imagen, parasternal eje largo, vemos el aniacin que prácticamente llega hasta la mitad del ventrículo izquierdo. Un efecto coanda. Se midió la vena contracta que mide aproximadamente mayor a 9 milímetros. Pero así puedes usar auriculares porque sale con mucho eco. Mientras yo, si pasas las imágenes, yo voy hablando y te pueden dar unos auriculares para... Bueno, esto es básicamente lo que la doctora quiere mostrar, ¿verdad? Un anillo, una válvula aórtica bicúspide que queda con una insuficiencia que fue creciendo al llegar a ser de moderada a severa post dilatación percutánea. Y también lo que llama la atención, un ventrículo izquierdo que desde el nacimiento fue dilatado, disfuncionante, que tiene áreas de hiperrefringencia, sobre todo los más importantes a nivel de los músculos papilares. Esa hiperrefringencia inclusive se puede ver a nivel de las válvulas. ¿Puedes pasar, doctora, al otro? Sí. Esta imagen nada más para mostrar que el paciente
No presenta otro tipo de malformaciones. Vemos acá la salida del ventrículo derecho con una válvula pulmonar competente, sin insuficiencia. En la otra imagen vemos el arco aórtico con una dilatación importante a nivel del arco ascendente, del segmento ascendente. Y la velocidad de desaceleración vemos una velocidad de 318 y un tiempo medio de 153 que indican que si el paciente es portador, esos son signos de insuficiencia aórtica importante. El paciente aún tiene un grado de estenosis con un pico máximo 27 a nivel de la válvula aórtica. Y en el Doppler de la aorta descendente vemos el refuerzo diastólico, también característico de que son signos de insuficiencia aórtica severa. El paciente está con una disfunción ventricular importante, una disfunción sistodiastólica con una fracción de eyección de 39%, un ventrículo izquierdo con diámetro diastólico de 42 para un Z-score de más 5.6. Y en el modo Simpson, la fracción de eyección es de 33%. En esta imagen bidimensional para este renal lejo corto vemos la válvula aórtica malformada, displásica. Y en la imagen tridimensional también podemos apreciar una ruptura excéntrica de esa válvula. Doctora Nancy, si podés aportar algún otro dato más de la imagen. Bueno, básicamente esto es lo que queríamos presentarle de la evolución a 10 meses del procedimiento de este paciente. Como pueden ver, es una válvula indomo en cúpula muy mal formada, bicúspide con un RAFE medio, y que prácticamente hay una falla en la coaptación total de ambas bocas de las valvas, además de esa disfunción ventricular. En este momento me gustaría abrir el debate para conocer la opinión de ustedes o alguna pregunta, algún dato adicional, algún comentario adicional. Tanto tienen la palabra los panelistas nacionales como los extranjeros. Sí. Yo quería preguntaros una cuestión solo. Habéis hablado de que tenía una comunicación, me ha parecido entender, un foramen oval de 8 milímetros, que era bastante amplio de pequeño. ¿Qué ha ocurrido con esa comunicación? ¿La mantiene patente, abierta? ¿Ha tendido a cerrarse? Y después la mitral, ¿os parece totalmente normal? ¿Tiene una insuficiencia? La apertura de la mitral, las cuerdas me parecen un poco cortas. No sé si está limitada también por el jet de la insuficiencia aórtica, que me parece libre prácticamente. Yo creo que está contenida por la telediastólica del ventrículo izquierdo, que es una insuficiencia muy severa. ¿O tiene en sí mismo la mitral patología intrínseca o no? No, hemos evaluado bastante, hemos estudiado bastante desde el punto de vista ecocardiográfico a la válvula mitral. Por una cuestión de tiempo probablemente ella no alzó imágenes específicas de la mitral, pero no hay alteraciones, bueno, existen fibrosis en los músculos papilares, pero no existen acortamiento de cuerdas, no existen ambos músculos papilares en su ubicación habitual y no existe disfunción a nivel de la válvula mitral. El tamaño de la válvula mitral es de un tamaño adecuado para 10 meses. Yo tengo un par de preguntas. La primera es, actualmente, ¿cuánto mide el anillo aórtico y cuánto el pulmonar? El anillo aórtico mide 11.2 milímetros para un Z-score dentro de rango, y la válvula pulmonar también mide 13 milímetros. Ok.
¿Y cuánto mide la aorta ascendente? La veo muy, muy dilatada. En un momento dado ahí decía que la raíz aórtica medía 21 milímetros, pero Sí. la sensación que tenía viendo el ecocardiograma es que arriba de la unión sinotubular, esa aorta ascendente está midiendo más o menos 3 centímetros. Sí, Eso a ojo de buen cubero. Sí, 20 a 22 milímetros, doctor. Bueno, yo creo que la mitral es normal. No me parece, lo que me parece que el ventrículo izquierdo está severamente dilatado y disfuncionante. Es un paciente bastante complejo porque las opciones quirúrgicas obviamente son limitadas. Obviamente que hay que operarlo, ¿sí? Pero no creo que, por ejemplo, que es un paciente que pueda tolerar un clampeo aórtico de 150 minutos como el que va a ser necesario para hacer un ROS. Por lo menos eso es un clampeo aórtico lógico de cualquier cirujano. Hay cirujanos obviamente mucho más hábiles que lo pueden hacer el ROS en 90 minutos de clampeo, pero estamos hablando de cosas estándares y que muchas veces en cirugía se plantea cosas normales para... como si fuera posible para todo el mundo hacer una cirugía de ROS en 90 minutos de clampeo. O sea, y obviamente es un paciente que tiene chances de necesitar asistencia circulatoria en posoperatorio inmediato. Es un paciente que probablemente necesite ECMO, por lo tanto no es minimizar el tiempo de clampeo, creo, en este tipo de pacientes muy importante. Pero la indicación quirúrgica de este paciente la tiene, desde todo punto de vista. Lo que me gustaría saber es, el ecocardiograma de recién nacido post-valvuloplastía, ¿ya presentaba insuficiencia aórtica moderada o severa? ¿Y cuál fue la relación entre el balón y el anillo aórtico? Sí, el balón era de 8 milímetros. No teníamos, en ese momento, ese paciente había venido de otro centro y en ese momento, era en enero creo que fue, el servicio estaba cerrado, no había, no se podía hacer, y lo único, tuvimos que habilitar ese centro para poder hacer el cateterismo a este paciente en particular. Y el único balón que teníamos era un mini Tay-Sachs de 8 milímetros, y el anillo medía 7,8 milímetros. El anillo. 8,4. Amalio, está muy bien y obviamente quiero felicitar porque claramente le salvaste la vida a este paciente, eso es lo importante. Y si hoy estamos discutiendo, este paciente fue por ese procedimiento. Sí. Pero es cierto que obviamente que una relación balón 1 a 1 se asocia, y esto obviamente César sabe mucho más que yo, se asocia con mayor incidencia de insuficiencia aórtica. Pero sin ninguna duda era lo que había y lo que se podía hacer y es lo que se hizo, y gracias a que lo hiciste está el paciente con nosotros. Eso muchas veces les cuesta a nuestros colegas del primer mundo entender las condiciones de trabajo que muchas veces tenemos que trabajar por estas latitudes. Y a veces... Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo iba a hacer antes la misma observación, iba a preguntar el tema de la relación balón-anillo, aunque es claro y evidente que lo que dice Cristian, que lo primero es salvarle la vida al niño y fue el objetivo y está cumplido. Lo único es que es verdad que tanto en ese contexto como a nosotros nos sucede, incluso a veces usando todo el material, y tenemos esta complicación de manera bastante frecuente. He visto que quizá un poco apuntar lo que él dice, sí que está claramente relacionado el tema de la relación balón-anillo, y cada vez es más tendente incluso a ser más restrictivo, más permisivo con la estenosis cuando el enfoque es la valvuloplastia como primera opción. Y quizá la relación balón-anillo, para empezar, incluso se habla más de 0,7, 0,8, empezar por ahí ir viendo. Pero bueno, estoy absolutamente de acuerdo con él. Por otro lado, he visto que habéis hecho un acceso carotidio. Entiendo que fue un acceso quirúrgico. Sí, así mismo. Sí, el cirujano nos ayudó para el acceso carotidio. Bueno. Es verdad, en la geografía ya el cateterismo da la sensación que esa insuficiencia ha seguido evolucionando, pero da la sensación de que ya tenía una insuficiencia geográfica importante. Ahí. Sí, igual. Sí, pero era una válvula bicúspide muy mal formada y seguramente, bueno, el balón tuvo que haber raspado bastante. Y esa válvula, ¿qué os parece? Me ha dado la sensación, dentro de que ahora ya tiene, de que sea con el tiempo y se ha ido deteriorando, están los velos engrosados, retraídos, pero da la sensación como que pudiera ser una bicúspide funcional, con un RAFE primitivo entre los velos coronarianos, quizá. Sí, creo también, sí. Yo también.
Sí. Quería comentarle al doctor Cristian Creuzer, bueno, nosotros hemos tenido un caso por ver qué opción. Yo también pienso que este niño, la cirugía sería necesario tener algún tipo de soporte cardiocirculatorio, porque evidentemente debe tener una disfunción bastante severa y pienso como él que no toleraría bien un clampaje largo. Hemos tenido un caso parecido, pero porque es un niño que se presentó con una estenosis severa y mucha disfunción en el hospital, con una disfunción realmente severa ya, y la primera aproximación fue una valvulotomía quirúrgica, una valvuloplastia quirúrgica, de la que realmente salió con mucha disfunción y persistiendo bajó un poco el gradiente, pero persistía una estenosis francamente severa. Y después se decidió qué hacer. Teníamos mucho miedo a hacerle un ROS precisamente por este tema, porque tenía una disfunción muy, muy severa. Y finalmente se optó por que, aunque es una cosa fuera, de hecho es una cosa muy excepcional, no recuerdo otro caso en tiempo, por poner un homoinjerto aórtico, con la idea clara de que sabemos que esos se degeneran con mucha rapidez a poco tiempo vista, y se utilizó esa opción con el objetivo de ver si mejoraba la función, para ver si podía ir más para la vía de trasplante o para la vía de un ROS futuro y tal. El caso es que ese niño después la función le costó, pero fue mejorando. De hecho, la función con el tiempo se ha normalizado, y es verdad que ahora mismo está con una doble lesión del homoinjerto, con una estenosis que vuelve a ser severa y una insuficiencia también al menos moderada, y estamos ahora un poco en la fase, pero ver un poco qué opina, aunque sé que esa es una opción un poco para salir del paso y diferir un poco la situación. ¿Qué opina a ese respecto? Tengo experiencia en Vental, o sea, en reemplazo de raíz aórtica con homoinjerto, en recién nacidos que ha fallado la valvuloplastía y que lamentablemente quedaron con insuficiencia aórtica severa. Y la experiencia obviamente es una experiencia limitada, son solamente 2 pacientes, uno vivió y el otro no. Lo que sí puedo decir de que los 2 salieron de bomba y no necesitaron asistencia, y que uno murió de falla multiorgánica días después de la operación, pero con su homoinjerto funcionando y la función bastante mejorada. Y el otro vivió y es un paciente que en algún momento vamos a tener que reoperar. Pero la verdad es que no es ninguna panacea. Y uno lo prefiere al Vental para el paciente extremadamente crítico, al paciente que no tiene, que uno siente que si hace un ROS probablemente vaya a salir de la sala de operaciones en ECMO. Y obviamente que yo por lo menos, porque vivo quizá en Argentina, no, y obviamente que aquí los recursos son limitados, yo me parece que ya ir con la idea de que seguro este paciente va a salir en ECMO me parece una idea un poquito temeraria para los recursos que nosotros tenemos. Entonces prefiero evitar el ROS de rescate. También tuve que hacer un ROS de rescate y me fue bien, pero no, es una circunstancia, lo hice en el Hospital de Niños hace 15 años, pero es una circunstancia realmente difícil, con mucha morbilidad, con tórax abierto una semana, o sea que no es una situación ideal. Estas cirugías de rescate por insuficiencia aórtica libre post procedimiento. Y de ninguna manera lo es cuando también tienes una disfunción miocárdica severa en cualquier momento de la evolución de la estenosis aórtica por válvula aórtica bicúspide, en la edad que sea. ¿Y cuál sería el enfoque de este paciente en el momento inicial en tu hospital? En mi hospital, valvuloplastía con balón, probablemente con una relación balón 0,8-0,9, más 0,8 que 0,9. Y si el paciente hubiera fallado en este momento, estaríamos pensando en hacer una técnica de Osaki / Lugones, porque no me gusta para nada esa aorta ascendente, me parece extremadamente patológica. Me parece muy raro que un niño con aorta tenga esa aorta ascendente tan grande ya al año de vida. Y creo que ahí obviamente hay una deficiencia de colágeno, de la síntesis de colágeno, característica de la aorta bicúspide, pero que poniéndose de manifiesto tan temprano. No me asusta el tema de la disección, pero sí me asusta que aunque yo haga una resección triangular de esa aorta ascendente y la deje de un tamaño adecuado, el tejido va a seguir cediendo y muy probablemente me lleve al fracaso del ROS en poco tiempo, porque es una dilatación muy severa. Sí, es muy Entonces yo sería a este paciente no le indicaría un ROS, y lo que sí haría es obviamente tratar de hacer una reconstrucción de válvulas. Las válvulas me parecen muy feas, el eco está muy bien hecho, la verdad, muy buenas las imágenes,
no me parece que de esas valvas podamos hacer algo bueno. Por lo tanto, creo que resecaría las 3 valvas y resecaría las 2 valvas y reconstruiría una válvula tricúspide con pericardio autólogo, como es la técnica de Ozaki o Lugones. Sí. Excelente, me parece que es unas consideraciones muy importantes desde el punto de vista quirúrgico. Y bueno, para continuar, digamos, adentrándonos en las tendencias actuales, las opciones terapéuticas e intervencionistas, me gustaría dar la palabra ahora al doctor César Avelleira, quien, como ya hemos mencionado anteriormente, es cardiólogo pediatra. Él ejerce en Madrid, España, es intervencionista y además es cardiólogo intervencionista en el Hospital de La Paz actualmente. Entonces, le damos a él la palabra para que nos ilustre un poco con respecto a su experiencia, con respecto al intervencionismo en esta valva. De acuerdo. Bueno, antes de nada, la verdad os quiero mucho agradecer, aparte de que me alegra mucho veros a todos después de haber estado hace un año ahí, que fue una experiencia fantástica, la verdad, que aprendí una barbaridad y obtuve muy buenas experiencias humanas y amigos. Y, mirad, yo os voy a hablar, a ver, tengo que darle a compartir mi pantalla, a ver si lo hago bien. Vamos a ver, voy aquí. ¿Me decís, por favor, estáis viendo el fondo de pantalla? Sí. Perfecto. Bien, de acuerdo. Mirad, esta propuesta que me ha hecho Nancy para estar en esta conferencia con vosotros me ha venido bien porque he podido aprovechar. Esto realmente es una experiencia que no es tanto mía como una experiencia incluso a nivel nacional que pude comentar hace 2-3 años en nuestro Congreso Nacional. Justo recogí porque un poco digamos, la decisión sobre qué hacer sobre una estenosis aórtica, sobre máximo un recién nacido, vemos que es un tema de mucha controversia. En mi propio hospital, en el Hospital de La Paz, es un centro en el que se ha optado como primera opción, y la opción más frecuente es la opción quirúrgica. Aunque en el resto del país y en muchas zonas sigue prevaleciendo, yo creo que de manera más general, el tratamiento percutáneo como primera opción en la estenosis aórtica. Hablo del concepto general, no del recién nacido. Entonces, un poco partiendo de esta discusión, de los datos, de que realmente no hay estudios ni aleatorizados adecuadamente, ni comparativos en este sentido de resultados, pues decidimos hacer un estudio en el que realmente no fue comparativo, pero sí decidimos coger los datos de unos 8 centros del país de los últimos 6 años para hablar de la experiencia que habíamos tenido con las valvuloplasties. Y es lo que os contaré al final. Sencillamente, si queréis, al principio voy a intentar hacer una reflexión. Voy a ir rápido porque esto todos lo conocemos. Sabemos que es un amplio espectro clínico. La presentación de la estenosis aórtica puede ser muy variable, desde el espectro, sabemos, del corazón univentricular, de la hipoplasia de cavidades izquierdas, pasando por el complejo Sjögren, o por corazones biventriculares con o sin otras lesiones asociadas a la estenosis. El 10-20% se presentan en la infancia precoz y tiene, como hemos visto, muchas lesiones posibles asociadas. Dependiendo de la anatomía, también hay una relación bastante establecida con la gravedad, de tal manera que las presentaciones más severas anatómicamente suelen ser coexistentes con las presentaciones clínicas más severas. De tal manera que la presentación quizá más benigna podría ser la válvula aórtica bicúspide, que sabemos que puede ser biotricomisural, por fusión de comisuras, puede ser la bicúspide funcional o una bicúspide real anatómica, que sería en la población general la más frecuente. Tenemos las válvulas unicúspides, que pueden ser anatómicas por una solo cúspide, o pueden ser trivalvas con fusión de 2 rafes. Y tenemos las válvulas displásicas, que probablemente son las válvulas genuinamente más primitivas, más anómalas, que no son tanto debido a fusión de comisuras, sino son velos puramente engrosados
con mala apertura y que en sí mismos son estenóticos. Esta probablemente es la presentación que vemos más en la estenosis crítica neonatal en comparación con la estenosis del adulto, que suele ser más una válvula bicúspide por fusión comisural. La técnica de elección, ¿qué sabemos? Pues como decía antes el doctor Kreuzer, lo que sí sabemos es que ambas son paliativas. Un paciente con una estenosis aórtica severa y crítica ya de presentación de neonato va a ser un paciente que arrastrará una patología de por vida, ya no solo por el propio daño valvular, sino por el daño secundario que tenga el ventrículo izquierdo debido a la fibrelastosis, a la isquemia subendocárdica y a las lesiones asociadas. Por lo tanto, tenemos que partir de eso. Respecto a la valvuloplastia percutánea, pues sabemos que hasta el 83 básicamente las técnicas que había eran quirúrgicas, probablemente más sencillas, la comisurotomía, si no había mucho más en general. A partir del 83 empieza la valvuloplastia, con lo cual se ha establecido como una técnica durante mucho tiempo de elección, me atrevería a decir, casi universal. Cuando digo esto no quiero decir totalmente universal, pero digamos que era una técnica muy extendida y probablemente la cirugía se ha mantenido en centros donde han conservado una experiencia o han mantenido esa técnica, pero no ha sido la tendencia más habitual en los últimos años, aunque ahora se está retomando, que esa es la parte final. Sabemos que esta técnica ha habido mucha evolución, hay distintos accesos, como hemos visto en vuestro carotídeo, hay mejores perfiles de catéteres balón que ha permitido hacerlo en niños más pequeños con menos daños en los accesos. Hemos aprendido a hacer mejoras en la estabilidad durante el inflado con balón, con mejores guías, con estimulación con marcapaso durante el inflado de balón. Y la monitorización con eco durante el procedimiento me parece que es una cuestión que ayuda bastante para ir viendo cómo va la válvula y para ir haciendo dilataciones progresivas. ¿Qué tiene de positivo? Pues como vemos todos, tiene una menor invasividad, es una técnica reproducible, en realidad no es una técnica que a nivel de hemodinámica nos guste especialmente, porque realmente es una técnica donde uno siempre trata de hacer lo mismo y el resultado que aparece no siempre es el mismo, porque el problema no está a veces tanto en la técnica como en la válvula que tenemos por debajo, en la patología subyacente. ¿Y nosotros qué podemos controlar? Pues básicamente la decisión del balón anillo, el ratio balón anillo que vamos a utilizar y la estabilidad del balón. Pero con todo nos encontraremos, por desgracia, con un resultado un poco incierto. ¿Qué sabemos de los resultados? Pues hay los estudios más generales, incluido el estudio de valvuloplastia angioplastia del VACA Registry de 1996 y otros posteriores en hospitales con experiencia, hablan de un éxito, si entendemos por éxito una disminución del gradiente del 50% en torno a un 70%, con una mortalidad global de 1 o 2%, pero que sube, como vemos, a 10 a 20% en la estenosis crítica neonatal, porque la estenosis crítica neonatal, en cierto sentido, es otra historia. ¿Qué factores de riesgo están ahí? Pues la disfunción ventricular, la fibrolastosis, las menores dimensiones del anillo aórtico y mitral, es decir, que estamos hablando de espectros más severos de esta enfermedad que se suelen presentar en el periodo neonatal. Y la insuficiencia aórtica en el periodo agudo surge en torno a un 15 a 20% cuando hablamos de una insuficiencia ya moderada a severa. Insuficiencia leve en mayor porcentaje. Y ahí sí, como decía el doctor Kreuzer, la relación balón-anillo es fundamental, pero también por debajo es lo más importante, la válvula que tenemos, las válvulas uni o bicomisurales, todo lo que no sea una válvula aórtica bicúspide funcional tiende a funcionar peor y tiene lógica con la valvuloplastia. ¿Qué decían estos estudios? Pues que parece haber más regurgitación, pero menos gradientes respecto a la cirugía. Respecto a largo plazo, hay estas series importantes como la de Boston y otra de Texas, en la que vemos que a pesar de los datos iniciales, la mortalidad a medio largo plazo vemos que es una enfermedad para nada benigna, se acerca a un 13 a 20% a los 15-20 años. La insuficiencia aórtica es progresiva y es bastante prevalente y como podéis ver ahí, la necesidad de revalvuloplastia o recambio valvular es frecuente a lo largo del seguimiento, aunque el resultado inicial sea bastante óptimo. Para revalvuloplastia, ¿cuáles han sido los criterios de riesgo? Pues un mayor gradiente residual inmediato, lógicamente, y los datos de peor pronóstico, volvemos a estenosis críticas y a las estenosis severas de recién nacido. La cirugía valvular va muy de la mano, lógicamente, además de las lesiones asociadas, va de la mano de las lesiones residuales tras la valvuloplastia. Y la insuficiencia aórtica en general sabemos que es una lesión evolutiva, pero si es una lesión que no se instaura de manera muy precoz sobre ventrículos muy dañados, se suele tolerar
mejor que la estenosis a largo plazo. Respecto a la morfología valvular, en cuanto a la valvuloplastia, también se ha estudiado qué papel tiene la morfología subyacente respecto al resultado en la valvuloplastia. Y claramente vemos que si estamos hablando de valvuloplastia percutánea, la válvula bicúspide funcional, en principio, es la que tiene mejor pronóstico, más posibilidades de tener buen resultado. ¿Qué ocurre respecto a la cirugía de la que nos hablará el doctor Kreuzer, que había estado ahí olvidada? Pues que ha vuelto a venir y en los últimos años cada vez tiene más fuerza y eso ha hecho que nos volvamos a replantear las posibilidades de tratamiento. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de que esté? Pues son muy lógicas, la verdad. La cirugía es verdad que permite una visión directa del problema. No todas las válvulas se van a tratar igual. Cuando los tratamos por cateterismo las tratamos igual y si es así tenemos que pensar que algo hay que mejorar. Permiten, lógicamente, el tratamiento de la patología asociada y ya no es solo cortar la comisura. El doctor nos hablará mucho más de las técnicas, entonces ya no me voy a meter mucho más en este tema. Sí que hay, como comentaba antes, hay centros que a lo largo de este periodo, a lo largo incluso de los años previos, han mantenido más una tendencia quirúrgica. Y quizá han hecho más experiencia y quizá han elaborado otras técnicas de las que hemos hablado y han mantenido estudios en los que incluso comparan, como veis estos son dos centros, uno es en Indiana, el otro es en Australia y podéis ver que en ambos hospitales hacían más cirugía que valvuloplastia, había más tendencia a la cirugía. ¿Qué vieron aquí? Pues que haciendo una comparativa ellos defienden la valvuloplastia quirúrgica, lógicamente, porque dicen que tienen menos restenosis, que tienen menos insuficiencia y por lo tanto un mayor tiempo libre de reintervención de la válvula aórtica y por eso apoyan mucho esta opción como primera frente a la valvuloplastia quirúrgica. En cuanto a este artículo también del doctor Rasca también defiende la cirugía como un tratamiento más personalizado que permite una mejor preservación de la función valvular, un menor índice de intervención y se observa en este caso la valvuloplastia percutánea solo paliativa para aquellos casos como el que habéis presentado probablemente que se presentan en neonato pero con disfunción del ventrículo izquierdo y previo a una probable cirugía posterior a la valvuloplastia. Entonces, ¿qué hacemos llegado a este punto? Porque parece que el péndulo varía, oscila. Hemos pasado por la cirugía, volvemos a la valvuloplastia, volvemos a la cirugía. Pues yo creo que probablemente todo debería de pivotar, aparte de la situación clínica, la situación general del paciente, las lesiones asociadas, pues sobre la evaluación crítica de la morfología de la válvula aórtica. Aquí ya termino, que es lo que os quería contar. Hice un estudio que presenté en nuestro congreso. Como veis, reclutamos en un periodo de 6 años unos 148 pacientes después de excluir a 18. Estos 18 se excluyeron porque fueron pacientes que o bien fueron a una evolución univentricular precozmente, a lo mejor se habían decidido una vía que no fue la que siguieron finalmente, o pacientes que eran previamente tratados y eran revalvuloplastias. Respecto a la presentación, así rápidamente, pues lógicamente ya sabemos que es más frecuente en varones. Lo más frecuente es por debajo del año de vida, como podéis ver el 69%, el peso medio fue ese que tenéis ahí, desde 1,5 hasta 74. Veis que unos cuantos tenían patología asociada, sobre todo coartación, CIV. La indicación fue estenosis crítica en 27 de los pacientes. Cuando decíamos crítica nos referíamos a ductus dependiente o disfunción ventricular muy severa en la presentación. Y los otros eran por presencia de sintomatología o electivos por control ecocardiográfico y por gradiente, básicamente. La anatomía valvular que subyacía sobre todo este grupo era bicúspide, el 73%, y vemos que las formas más severas eran mucho más infrecuentes y veremos después que eran sobre todo, lógicamente, en las presentaciones más precoces. Y esos eran los valores de Z en el anillo medio. El acceso fue fundamentalmente femoral, aunque también se hicieron carotidios y alguno por vena femoral. Se hizo mayoritariamente, o al menos en la mitad, control ecocardiográfico o transtorácico o transesofágico, dependiendo del paciente, peso, etc. Estimulación con marcapaso en bastantes pacientes y veis que la relación balón-anillo media fue de 1, básicamente, y osciló entre 0,7 y 1,3 en algunos casos también. Los gradientes, como veis, en términos generales disminuyeron del basal desde 62 a 24, los medios,
Y la insuficiencia que ocurrió en el periodo agudo, veis que pasó de entre todos los pacientes tenían o nula o leve, y básicamente un 10% pasaron a tener una insuficiencia de grado moderado a severo. El resto, muchos de ellos incrementaron la insuficiencia igualmente de trivial o nula a leve. El éxito global fue un 70-75% de la valvuloplastia percutánea. Eso fue disminución del gradiente más de 50%, siempre y cuando el gradiente residual fuera menos de 30. No hubo mortalidad precoz, sí que hubo fibrilación ventricular o parada cardiorrespiratoria normalmente. Sabéis que esto ocurre, de hecho nos ocurrió ahí en Paraguay, ocurre muchas veces en la propia inducción anestésica, que hay que tener mucho cuidado. Y después el resto fueron complicaciones más bien poco importantes. En la insuficiencia aórtica, como comenté, fue un 10%. Fijaos que en la estenosis crítica neonatal es sensiblemente mayor, un 17%. Y como hablábamos en este caso, los factores de riesgo fueron la relación balón-anillo y las válvulas salió la válvula unicúspide, pero también las válvulas displásicas, pero sobre todo, curiosamente, nos salió con más poder la válvula unicúspide como fallo en la técnica. En el seguimiento de estos pacientes, este fue el seguimiento medio, veis que no es muy alto, la mortalidad, ese porcentaje está mal, fueron 4, todos los que murieron fueron estenosis críticas de recién nacido. Y después veis el porcentaje de reintervenciones fue francamente elevado, o revalvuloplastias un 14%, o cirugías en el seguimiento, que como ya os recuerdo que es un seguimiento máximo de 5,4 años y un 14,8% además o se hizo valvulotomía, valvuloplastia, roscono o trasplante cardíaco 3 pacientes. Insuficiencia aórtica significativa al cabo de este seguimiento era un 26% de los pacientes. Ya para finalizar, solo quise diferenciar lo que es un paciente con una estenosis crítica del paciente del espectro más benigno, que es la estenosis por válvula bicúspide, y este era el grupo de las estenosis críticas, los 27, la asociación con válvula se asoció con válvula distinta bicúspide funcional, igual que vemos que la bicúspide funcional es la más frecuente en el niño mayor y adulto, en la crítica neonatal solo es un 25%, se asoció a menor valor Z del anillo y a mayor disfunción del ventrículo izquierdo. Fue el grupo en el que hubo los éxitos, fue el grupo de más necesidad de reintervención y de cirugía. Y sin embargo, en el otro espectro, en la válvula bicúspide funcional, no hubo éxitos. La cirugía a lo largo del periodo de seguimiento fueron 9 pacientes y sí hubo 17 pacientes que precisaron reintervención. ¿Qué me parece, o a modo de mi pensamiento respecto a esto? Yo creo que el grado de afectación anatómica ya sabemos que tiene una gran influencia en el momento y el modo de presentación y por lo tanto los neonatos van a ser los que tengan un peor espectro anatómico y fisiopatológico, van a tener mayor mortalidad y riesgo de reintervención, tanto por un valvuloplastia percutánea como quirúrgica. Sin embargo, la bicúspide funcional me parece que es una forma de mucho mejor pronóstico, tanto para ambas, para la cirugía como para la valvuloplastia percutánea. Y creo que la valvuloplastia percutánea, para mí, puede seguir siendo la primera opción en las válvulas bicúspides funcionales o en este caso que habéis contado, en la estenosis crítica de recién nacido que asocia disfunción del ventrículo izquierdo. Sin embargo, la valvuloplastia quirúrgica la veo probablemente como mejor opción para la estenosis crítica en neonato siempre y cuando no asocie disfunción, puesto que es la más asociada, como hemos comentado, a las válvulas más patológicas. Creo que es donde más puede hacer la cirugía, donde más se puede diferenciar respecto a la simple dilatación con balón y puede aportar muchas más cosas a este tipo de válvula. Aunque bueno, como veis, no hay estudios ni multicéntricos aleatorizados, tampoco creo que sea muy fácil plantear eso. Y la decisión finalmente dependerá también, evidentemente, de la situación clínica, de la patología concomitante, de la anatomía que haya subyacente y la experiencia de cada centro. Y es un poco como veo esto. Excelente, doctor. Una pregunta. ¿Esos 3 pacientes que fueron a trasplante cardíaco fueron estenosis aórtica aisladas o fueron acompañados con otras malformaciones? Pues mira, esos creo, no te lo podría decir al 100%, pero creo recordar que sí eran pacientes sin mucha otra patología
asociada que conllevaron después disfunción severa ventricular izquierda. Algunos también incluso asociada a cierto grado de hipertensión pulmonar, fibroelastosis de ventrículo izquierdo, etc. Ok, excelente. Si existe algún comentario, alguna pregunta de los panelistas al doctor o de nuestros oyentes de la audiencia que sigue la presentación del doctor César Abelleira a través del canal de YouTube de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, si existe alguna pregunta o comentario. Si no existen preguntas o comentarios, vamos a dar paso al doctor Cristian Kreuser, quien es cirujano cardiovascular, actualmente jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Austral de Buenos Aires, Argentina. Contigo, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Nancy. Realmente es un enorme placer estar con ustedes hoy y quiero felicitar al doctor Abelleira por la excelente presentación, realmente espectacular. Estaba en el último slide, ahora voy para atrás. Tengo algunos conflictos de intereses con este tema porque ha sido un tema de muchísima discusión familiar. Mi padre es cirujano, mi hermana es intervencionista y es la jefa de cardiología del Hospital de Niños de Pittsburgh. Y este es un tema que realmente ha sido motivo de mucha discusión familiar. Y la otro conflicto de interés es que soy muy amigo de los intervencionistas, por lo tanto no me van a encontrar hablando mal de ellos, sino reconociendo el enorme avance y la enorme cantidad de niños que se han salvado gracias a la valvuloplastía aórtica, específicamente para el paciente crítico. Pacientes que tuve la suerte de observar cuando comenzaba mi especialidad en los inicios del 90 con el doctor Granja en el Hospital de Niños, como pacientes que estaban en un bajo débito severo, grises, pre-mortem, luego de un procedimiento rápido, salían adelante y la verdad parecía magia. Yo tenía en aquel tiempo 25 años y me parecía algo absolutamente mágico y me sigue pareciendo una técnica espectacular. Como bien dijo el doctor Abelleira, no hay mucho para agregar, pero básicamente esta es la cardiopatía congénita más frecuente y la válvula aórtica bicúspide es la forma más común. En el recién nacido se presenta generalmente con shock, con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y es realmente una urgencia o una emergencia, o a veces tenemos que infundir prostaglandinas porque estos pacientes pasan a tener una circulación dependiente de ductus arterioso. La estenosis aórtica es severa crítica, a veces pueden tener gradientes bajos porque la disfunción ventricular es tan alta y el gradiente aumenta luego de la valvuloplastía. Pero la presencia de un gradiente alto, a mí personalmente, que cuidé mucho de estos pacientes cuando hacía cuidados intensivos, me daba una esperanza. Si el paciente era capaz de generar un gradiente alto, significaba que la función no era tan mala. La presentación como lactante o niño es totalmente distinta. Generalmente una estenosis aórtica que se presenta como lactante está asintomático, en insuficiencia cardíaca, pero sin shock, y esto es obviamente un procedimiento que se puede hacer en forma programada. Creo que hay un consenso mundial para el recién nacido con estenosis aórtica crítica. Para estenosis aórtica crítica. Y es la valvuloplastía con balón. Y se ha obviamente mejorado mucho a partir de que los balones de 0,9 se ha bajado a 0,8, a 1, incluso hay gente que está utilizando balones de una relación balón-anillo de 0,7 a 0,9. La baja de gradiente es significativa en todas las series que uno pueda ver y generalmente es bien tolerado. La mortalidad es baja, pero generalmente está asociada a esta mortalidad, 10%, a presencia de comorbilidades ya en el momento de la valvuloplastía o a una disfunción ventricular muy severa. La incidencia de insuficiencia aórtica moderada severa es, como bien dijo el doctor, es 20 a 30% y generalmente debido a que estos pacientes tienen un ventrículo izquierdo hipertrófico, es generalmente bien tolerada. Sin embargo, en un 5% de pacientes tenemos que hacer rescate con cirugía de Ross o cirugía de Bentall, que es obviamente no es un escenario fácil para un paciente con insuficiencia aórtica que probablemente tenga disfunción ventricular, pero en resumen, el recién nacido con estenosis aórtica crítica que es sometido a una valvuloplastía con balón salva su vida en un 80 a un 90% de los casos, lo cual es realmente un triunfo enorme de la cardiología pediátrica de estos últimos 40 años.
Como ven estos slides que se repiten en la mayoría de los trabajos que vemos, la disminución de gradiente es muy, muy importante, pero la presencia de insuficiencia aórtica mayor que moderada o más que moderada es de alrededor del 20 al 30%. En cirugía, para el recién nacido con estenosis aórtica crítica, pocos centros han hecho cirugía, específicamente 3, solo en Melbourne, el doctor Víctor Hraska en sus diferentes experiencias, tanto en San Agustín como ahora en Milwaukee, y el doctor John Brown de la Universidad de Indiana. Y estas cirugías, como alternativas a balón, han sido la comissurotomía aórtica, resección de valvas y adelgazamiento de estas valvas para lograr, en definitiva, una mayor movilidad. Porque la comissurotomía sola, básicamente, uno puede abrir completamente una válvula y abrir una comisura, pero el problema es que el espacio que ocupa un tejido que es extremadamente grueso hace que el gradiente persista. Y eso es lo que se ve muchas veces cuando uno hace una comissurotomía aórtica, pero no ha hecho ninguna resección ni adelgazamiento, que el gradiente persiste. Y es un gradiente que persiste básicamente porque hay un tejido que es grueso, que está obliterando la vía de salida del ventrículo izquierdo, lo cual es completamente lógico. Hraska tiene un concepto mucho más funcional, pero hay que reconocer una cosa, que Hraska es un genio quirúrgico. Por lo tanto, lo que hace Hraska es probablemente poco aplicable al resto del planeta, o sea, a las personas normales como yo. Y la estrategia para el grupo de Hraska es hacer cirugía luego de una valvuloplastía gentil con balón, usando balones con un ratio de 0,6 a 0,8. O sea que básicamente es poca la incidencia de insuficiencia aórtica, por lo tanto va a trabajar con una válvula probablemente menos rota, y hace una cirugía de tricuspidización para anillos de 8 milímetros. La verdad que los resultados son excelentes, pero yo creo personalmente que es difícil reproducir esto, porque esto obviamente es muy artesanal, tiene poca estandarización en la técnica quirúrgica. Obviamente que el resultado inmediato y alejado es excelente en las manos del doctor Hraska, y a 5, 10, 15, 20 años la libertad de reoperación fue bajísima y excelente. La verdad que esto realmente es excelente, pero no lo veo como algo extremadamente reproducible para el resto del planeta. La diferencia con el lactante es importante, porque como dije antes, esto no es una estenosis crítica, tienen buen crecimiento y desarrollo, la insuficiencia cardíaca es compensada, y la válvula obviamente también está más madura. Siempre el doctor Locke decía, cuando yo entrené en Boston, que la válvula aórtica muchas veces, en el recién nacido, tiene un aspecto gelatinoso. Locke era obviamente hemodinamista, y es hemodinamista, pero había ido muchas veces a quirófano cuando el doctor Castañeda hacía las comissurotomías, y lo que veía es que todo eso era una gelatina que básicamente estaba inmaduro ese tejido. Y hablaba de la importancia que quizá en la valvuloplastía con balón muchas veces es difícil definir la anatomía porque esa válvula está tan severamente malformada que uno no puede decir específicamente, bueno, esta es una válvula bicúspide de la manera clásica. Como la válvula está más madura, con el niño que cuando ya tiene 6 meses, 8 meses, se ha terminado de formar y existe obviamente una comisura para abrir mejor, y uno la puede combinar con todas las técnicas posibles, con plásticas con pericardio, con Ozaki, y creemos que para este tipo de paciente la plástica aórtica puede presentar mejores resultados. Decimos por esto porque permite que el reemplazo aórtico o el ROS se retrase hasta cuando se puede implantar una válvula o un injerto en posición pulmonar, en el caso de usar un ROS de tamaño adulto. La reducción de la estenosis y la incidencia de la regurgitación pueden ser mejor con cirugía, como muestran estos trabajos de Brown, de Melbourne y del grupo del doctor Víctor Hraska. Y la cirugía puede ser indicada a todos los pacientes mayores de 3 meses con estenosis aórtica congénita. Pongo esto de 3 meses porque creo que antes de los 3 meses hay un montón de cosas que no tenemos. Primero, es muy difícil hacer un Ozaki en un paciente menor de 3 meses, simplemente por una dificultad técnica y además por la imposibilidad de tener medidores de anillos menores de 11 o 10 milímetros. Por lo tanto, menores de 3 meses con insuficiencia aórtica severa, post-valvuloplastía o de elección, o una válvula severamente malformada, las únicas opciones que tenemos son el ROS o la cirugía de Bentall. Y la plástica obviamente que tiene
otro sentido, que es que la expectativa de vida es alta en el niño y obviamente que este niño va a crecer y desarrollarse, y los reemplazos obviamente son inadecuados, como injertos que tienen poca durabilidad. Las válvulas mecánicas son 16 milímetros, es la más pequeña, y rápidamente probablemente estos niños crezcan y hagan que esta válvula quede estenótica. Los anillos, si implantamos un anillo con una válvula mecánica, eliminan la posibilidad de crecimiento de ese anillo aórtico. Y la anticoagulación va a ser de por vida, por ejemplo, para una válvula mecánica. Bueno, va a ser una larga vida. Y si tomamos en cuenta la incidencia de complicaciones por año de anticoagulación, bueno, es altas chances que tengamos una complicación de anticoagulación importante en la larga vida de estos pacientes. Y solo el ROS presenta buenos resultados, pero en las mejores manos, el 96% de los pacientes tiene un Z-score mayor a 4 a 5 años de la aorta ascendente. Z-score mayor a 4 realmente es importante. Y esto en las mejores manos del mundo, que es la mano del doctor Spray del Hospital de Niños de Filadelfia, con las mejores técnicas quirúrgicas de ROS que uno se puede imaginar. Y crea una nueva enfermedad para el lado derecho para una larga vida. Es obvio que si uno hace un ROS neonatal, implante un homoinjerto 8, 9, 10, a lo sumo, ese homoinjerto lo va a terminar cambiando a los 3 o 4 años por un homoinjerto 14, 16, y recién con una tercera cirugía va a poder colocar un homoinjerto de un buen tamaño, cosa que permita la vía percutánea. Las indicaciones que tenemos para ROS neonatal o en lactantes generalmente es como rescate a una válvula con balón fallida, con insuficiencia aórtica severa o con una estenosis severa, porque no se ha podido abrir la válvula, la presencia de endocarditis y pacientes que la comissurotomía no es aplicable, porque abrimos y vemos que realmente no tenemos dónde abrir, y entonces creemos que esos pacientes van a estar mejor servidos con técnica de ROS. En pediatría, en el lactante y en el recién nacido, la técnica es reemplazo de raíz aórtica con autoinjerto, como se ve aquí, la extracción de la válvula pulmonar y se reimplanta del lado izquierdo. Los resultados son muy buenos, incluyendo en bajo peso. Los homoinjertos tienen, como dije antes, poca durabilidad del lado derecho y la redilatación de raíz paulatina son el problema. Y por eso creemos que el ROS neonatal o en lactantes es una excelente elección cuando es la única. El movimiento de plásticas aórticas para pacientes pediátricos comenzó en la década del 90 con los doctores Silbawi en Chicago, Calangos en Suiza y Jonas en el Hospital de Niños de Boston, como alternativa para el ROS y el reemplazo valvular aórtico. Inicialmente estos autores con aumento de valvas con pericardio. Como dije antes, estas técnicas son artesanales y poco reproducibles. No es lo mismo que te haga una plástica aórtica Richard Jonas que la haga yo. Los resultados alejados han sido similares a las válvulas biológicas, con una incidencia a 5 o 10 años de aproximadamente 50% de degeneración de este tipo de plásticas. Entonces, obviamente que había lugar para innovar y ha habido innovaciones en estos últimos 5 años específicamente, aplicando lo que son las técnicas de reconstrucción de válvula aórtica en el adulto. Y estas técnicas inicialmente fueron publicadas por el doctor Ozaki en 404 casos en Japón, con muy buenos resultados. Y la ventaja que tiene es que siempre preserva todas las opciones. Podemos trabajar en anillos desde 10 a 40 milímetros, permite el crecimiento anular, es ideal para endocarditis, tiene muy bajo costo porque estas válvulas se hacen con pericardio autólogo. También en el caso que el paciente haya sido operado anteriormente, se puede utilizar pericardio Photofix, que es un pericardio descelularizado, o Cardiocel, o en alguna vez hemos utilizado Cormatrix, que ahora lamentablemente no lo tenemos más, pero Cardiocel y Cormatrix son membranas descelularizadas, y el pericardio, como dije antes, Photofix también es descelularizado, pero la elección obviamente sigue siendo el pericardio autólogo porque representa el mejor tejido al más bajo costo, o sea, mientras haya pericardio, utilizarlo. Generalmente esta cirugía se puede hacer con preservación de 1 a 2 cúspides, entonces inspeccionamos inicialmente el buen tejido, si encontramos que hay una valva que es adecuada, se puede utilizar y obviamente siempre de una válvula bicúspide se puede dejar una cúspide o 2 cúspides y reemplazar la tercera, o hacer directamente un reemplazo completo.
La tricuspidización completa permite que tengamos un borde de coaptación de 8 milímetros y obviamente esto permite que haya una posibilidad de crecimiento sin insuficiencia. Normalmente en un adulto el borde de coaptación es 5 milímetros. Estas válvulas, tanto la técnica de Ozaki como la técnica de Lugones, siempre presentan como una sobredimensión o está aumentado de más el borde de coaptación. Y si uno las ve, esta es la típica imagen aquí, que está un poco redundante, pero eso permite la posibilidad de crecimiento y chances de que haya una degeneración temprana menor. Actualmente se publicó el mes pasado la experiencia en el Hospital de Niños de Boston, obviamente con buenos resultados para pacientes con anillos aórticos menores de 21 milímetros. Y esta básicamente es la técnica quirúrgica con resección completa de todas las cúspides, midiendo en este caso en el Ozaki, midiendo con un medidor el tamaño de la cúspide a reemplazar. Esta es la técnica que es exactamente igual para la técnica de Ozaki como para la técnica de Lugones, con la técnica de sutura y dejando en definitiva este aspecto al final. Un poquito hablar del doctor Ignacio Lugones y esta innovación muy interesante que está desarrollando en la Argentina. Estos son moldes, por ejemplo, esto es un molde de 23. La técnica de Lugones también toma en consideración, por ejemplo, datos anatómicos de ecocardiografía, como el tamaño de el diámetro de la unión sinotubular, la altura de las cúspides, y obviamente el tamaño del anillo, cosa que la técnica de Ozaki no lo hace y tiene obviamente un medidor para cada cúspide. Esto básicamente es una reconstrucción tridimensional con un modelo matemático geométrico mucho más avanzado. El doctor Lugones hizo test in vitro y in vivo en raíces de corazón porcino con un modelo de flujo pulsátil, y esto lo hizo en la Universidad de Aarhus. Y realmente, como podrán ver aquí, en la reconstruida, realmente la función es muy buena y si se fijan es bastante similar a lo que es una válvula normal. Y esta es obviamente una imagen de un Lugones, y como les dije antes, vean que existe un poquito de redundancia de la valva, que no produce estenosis, pero lo que sí en definitiva está permitiendo que esta válvula tenga menos chance de generarse rápidamente y poder seguir teniendo coaptación a medida que el anillo aórtico y la unión sinotubular van creciendo. Mi experiencia personal en pacientes menores de 1 año es limitada. No hay muchos pacientes porque la valvuloplastía con balón anda muy bien y eso, como dije antes, es un gran triunfo. Hice 4 plásticas aórticas con 3 pacientes con valvuloplastía con balón previa, resección generalmente nosotros planteamos este tipo de plásticas con resección de RAFE frustro, colocamos parches de pericardio en la zona que resecamos al RAFE, aumentamos las valvas con pericardio y hemos logrado obtener gradientes pico menores a 40 inmediatos, aunque algunos los hemos tenido que reoperar por gradientes más altos en el seguimiento alejado, y hemos logrado tener insuficiencia aórtica trivial leve en todos estos casos. Y hemos tenido que hacer también 5 reemplazos en 5 pacientes con valvuloplastía con balón previa. 3 de ellos hicimos ROS, 2 de ellos recién nacidos, y tuvimos que hacer 2 Ventral como injerto, 2 recién nacidos y un fallecido por falla hepática y multiorgánica. Obviamente que el rescate con ROS o Ventral del paciente recién nacido es una cirugía de alta mortalidad. No sorprende tener un fallecido en este tipo de procedimientos, pero obviamente son cirugías de salvataje, por lo tanto el paciente que vive es un paciente que salió de un futuro ominoso a un futuro de vida. Por lo tanto, no son esas cirugías en las cuales uno tenga que poner demasiado el foco en la mortalidad. En conclusiones, en patología valvular aórtica, nada es óptimo, todo es paliativo, probablemente todos van a ir a reemplazo. El reemplazo probablemente sea con válvulas mecánicas en la adultez o biológicas. Las opciones biológicas que tenemos hoy son ROS o injerto, biológicas porcinas, de pericardio, etc. Pero creo que estamos todos de acuerdo en que lo importante desde el recién nacido en adelante es preservar el ventrículo izquierdo, preservar la función, evitar la dilatación y preservar la válvula nativa el mayor tiempo posible. Y en este sentido, creo que varios caminos te llevan a Roma. Es posible preservar la válvula nativa el mayor tiempo posible mediante una valvuloplastía con balón, y es posible hacerlo con cirugía. Realmente no estamos muy seguros de qué cosa sea mejor, pero tengo la sensación que la cirugía puede ser mejor para el paciente, obviamente mayor que el recién nacido. Muchísimas gracias.
Excelente, doctor Cristian Kreuser. Muchísimas gracias. Ahora vamos a preguntar a los panelistas si tienen algún comentario o alguna pregunta a los expositores. Sí, me gustaría preguntarle al doctor, a César Abeleira, sobre el acceso carotídeo. Veo que ustedes hicieron, bueno, la mayoría de los pacientes fueron por acceso femoral. Nosotros estamos ahora con el doctor Greco haciendo bastante, con ayuda de los cirujanos, por el acceso carotídeo, que nos parece más fácil, por lo menos, para poder entrar al ventrículo. Algunas veces cuesta un poco cuando es el acceso femoral. ¿Qué opinión tienes de eso, César? Pues mira, creo que el acceso... ¿Se me oye? Sí, sí. Sí. Creo que el acceso carotídeo es muy buen acceso en el sentido de que permite, a mi juicio, ayudar en una de las premisas, de las pocas premisas en las que podemos actuar en la valvuloplastia aórtica, que es tener más estabilidad en el momento del inflado del balón, probablemente respecto a la valvuloplastia por vía arterial femoral. Por otro lado, es verdad que los niños, cuando lo hace uno en el periodo neonatal, la carótida es más grande que la arteria femoral, con lo cual si se hace por disección y se hace cuidadosamente con un cirujano que ayude y tal, muy frecuentemente se puede preservar bien el flujo de la arteria carótida. Me parece que es un acceso bueno, incluso diría casi electivo. Es verdad que probablemente, si tengo que responder a por qué no se ha hecho, quizá es una cuestión de costumbre, o que en hemodinámica, digamos, como si no tenemos experiencia nosotros mismos en coger ese acceso por disección, y como estamos acostumbrados a trabajar por la vía arterial femoral, creo que es más una cuestión filosófica, pero sí que creo que es mejor acceso, si hay disponibilidad de tener un cirujano. Por otro lado, yo, por ejemplo, he probado recientemente, tuvimos el caso de un niño, este fue otra cosa, porque fue un recién nacido prematuro con una coartación, con disfunción ventricular severa que no querían operar, y decidimos hacerlo por acceso carotídeo. Y de hecho, en este caso, con la intención de que no se recortara precozmente, pusimos un stent coronario por acceso carotídeo y lo hicimos por punción percutánea, con un 4 French, porque era el mínimo necesario para implantar un stent coronario. Y el paciente, por lo demás, fue muy bien, se consiguió recuperar de su disfunción y después se ha redilatado y de momento está aguantando con este stent, pero hizo una trombosis de la arteria carótida. Sin consecuencias, porque tiene un polígono de Willis adecuado y tiene flujo suplementario, pero creo que es mejor opción, sin duda, el acceso carotídeo, y me parece una buena opción. Ya, ok. Muy buenas. ¿Me escuchan? Sí, Marcos. Antes de nada, Cristian, ¿cómo estás? ¿Está todo Muy bien. Un placer. Gusto de saludarte. César. Y bueno, creo que es un caso sumamente interesante volviendo a nuestro paciente, porque viendo ahí lo que han presentado ustedes con un centro de mucho mayor volumen que el nuestro, mismo así la experiencia veo que no es tan grande y en nuestro caso aún es absolutamente inferior, ¿verdad? Entonces se plantea la discusión de qué hacemos con este paciente, ¿verdad? Entonces yo quisiera plantearte, en base a nuestra realidad, Cristian, ¿cuál es tu opinión? Porque la tendencia de dejarlo crecer para que pueda ser más fácil manipular la raíz de la aorta, las válvulas aórticas, yo creo que no nos va a dar mucho tiempo por la disfunción ventricular izquierda que tiene el paciente. Probablemente si hacemos eso vamos a tener que definitivamente ponerlo en lista de trasplante. De acuerdo. Sí, entonces quisiera plantearte la posibilidad de hacer un Vental, pero lo que dispone, como no tenemos banco de órganos, no tenemos acceso a homógrafo, la posibilidad de hacer un Vental con el Contegra, el tubo yugular bovino, donde sí hemos ganado una experiencia relativamente buena para la reconstrucción en la vía salida ventrículo derecha, pero nunca lo hemos usado en posición aórtica. No sé cuál es tu comentario, tu sugerencia al respecto. Bueno, tengo miedo, la verdad es que no sé cómo se comportaría un tubo de Contegra en posición aórtica.
La verdad es que no sé si se ha hecho alguna vez, pero seguramente alguien en necesidad lo ha hecho porque se ha encontrado con una insuficiencia aórtica severa y no ha tenido un injerto y ha tenido que apelar a algún tubo valvulado. Y el único tubo valvulado que en ese tamaño o es un injerto o es un Contegra. O sea que no hay mucho más. Seguramente alguien tiene experiencia en el mundo, yo no. Pero es obviamente totalmente válido para sacar adelante un paciente. Como dije antes, esto muchas veces es lo que se puede y no lo ideal. Con respecto al retraso de la indicación, estoy de acuerdo, creo que este paciente se tiene que operar pronto. Nosotros acá lo que haríamos es llamar al doctor Ignacio Lugones, y el doctor Ignacio Lugones viene con su set para hacer este tipo de reconstrucciones de la aorta. Ya hemos trabajado con él en unos 6 o 7 casos, y la verdad es que los resultados son buenos y muy, muy reproducibles. No es una cirugía difícil, es una cirugía con método, y cuando todo lo que tiene método y no es artesanal, es fácil de aprender. Lo que es difícil de aprender para un cirujano es obviamente lo que no tiene método, porque pasa a ser solamente una cuestión creativa. Y la verdad es que nosotros estamos muy conformes con este tipo de cirugías para pacientes con estenosis aórtica, y creemos que tiene obviamente un lugar. ¿Cuánto van a durar estas valvas de pericardio? Realmente no lo sabemos, pero muy probablemente nos lleven a una situación ideal, mejor, incluso hasta para hacer un ROS, porque no es lo mismo hacer un ROS en un niño de 1 año y poner un homoinjerto 12, 13, que hacer un ROS en un niño de 12, con un peso adecuado, y poner un homoinjerto 18, cosa que le permita al doctor César el día de mañana poner una divina válvula Melody y dejarlo esa válvula pulmonar competente en caso que el homoinjerto falle. O sea que creo que hay podemos decir que en patología aórtica tiene que haber mucha idea de planeamiento, bueno, y saber que todo es, en definitiva, una paliación, y vamos a ir avanzando hacia otra etapa. Y el trabajo en equipo creo que en esto es fundamental. Y así como muchas veces los hemodinamistas nos salvan de nuestros problemas quirúrgicos, a veces nos toca a nosotros salvarlos a ellos de la insuficiencia aórtica por valvuloplastía, y esto no tiene que ser tema de reproche, sino tiene que ser tema de trabajo en equipo y saber que estas es las características de los pacientes con los que lidiamos. Excelente, doctor. Me aparece una pregunta también dirigida al doctor César de Raúl Ríos, un internauta que está participando a través del canal de YouTube, y pregunta qué opinión le merece la técnica de doble balón de coronarias en estenosis aórtica crítica como salvataje en nuestra región, o sea, Sudamérica, imagino. De doble balón coronario. Honestamente, he utilizado la técnica de doble balón, la hemos usado, pero nunca la he utilizado a un recién nacido con balones tan pequeños. Normalmente la he usado en el contexto de anillos más grandes, con el fin de evitar un solo acceso femoral que podría ser demasiado French, y dividiendo en la utilización de 2 balones. En los que, bueno, sí que sabrá, nosotros solemos utilizar, cuando usamos 2 balones, utilizamos para medir el diámetro total de la sumatoria de los 2 balones, lo multiplicamos por 0,83 y eso nos daría el diámetro esperado que tendríamos con un solo balón. En recién nacidos, en caso de no haber otra opción, probablemente se podría utilizar este tipo de relación, siempre manteniendo intentando utilizar que ambos balones tuvieran más o menos diámetros muy parecidos, que fueran balones balanceados y longitudes parecidas. Y entiendo que un recién nacido, el hecho de la estabilidad de la guía, utilizando 2 balones coronarios al mismo tiempo, debe ser incluso más complejo. Más allá de eso, no tengo experiencia en recién nacidos. Sí la tengo en adultos y con resultados en general bastante buenos. Excelente,
Gracias, doctor César. Ahora otra pregunta para el doctor Christian Kreuzer. Si estas indicaciones de cirugías de técnicas como la de Dental o la de Ross, si incide en el resultado la disfunción ventricular severa, si es un factor que puede ser revertido o es un factor que persiste a pesar de las técnicas utilizadas. Es muy buena la pregunta, porque la realidad es que evidencia de justificar lo que hacemos no tenemos. Pero no resulta lógico si uno tiene un paciente que ha sido sometido a una valvuloplastía con balón y presenta disfunción ventricular severa e insuficiencia aórtica moderada severa, o quedó con una estenosis muy severa porque el tejido es un tejido muy malo y la valvuloplastía con balón no pudo ser efectiva. Someter a ese tipo de paciente a una cirugía con un clampeo aórtico largo no pareciera ser una buena idea. Evidencia de que una cirugía está asociada con mayor mortalidad o morbilidad que otra no hay ninguna, ni el Vental o el Ross. Pero el Vental es una cirugía mucho más fácil, mucho más rápida. Un Vental es básicamente, un Vental con un injerto aórtico, por ejemplo, para un injerto aórtico 10, probablemente lleve 50-60 minutos de clampeo. Son una anastomosis arriba, una anastomosis abajo. La mitral va donde está la mitral. No hay hay muy poca chance de que uno, como decimos acá, la chingue, que quede en definitiva distorsionado el injerto. Después son anastomosis arriba, anastomosis de las dos coronarias. No, las coronarias obviamente van en su lugar, por lo tanto es difícil también equivocarse dónde implantar las coronarias. No es una cirugía que le va a quitar el sueño a un cirujano, y más si es un cirujano acostumbrado a una exposición con cirugía en el adulto. Por lo tanto, no me parece una cirugía difícil. Los que son difíciles son los pacientes. Ahora, a un paciente difícil hacer una cirugía difícil, que es el Ross, suena un poco, ¿cómo se llama?, temerario. Y en este sentido quiero citar a Pascal Boué. Pascal Boué es uno de los cirujanos, obviamente, más técnicamente dotados del mundo. Él trabajó muchísimos años en Hospital Necker, en París, y él odiaba el Ross como rescate a cirugía, y la experiencia de Ross como rescate a valvuloplastía fallida de ellos era con una mortalidad de arriba del 20%. Lo cual a mí fue lo que me movilizó cuando presentó esto en Ginebra en el año 2006, a decir, bueno, quizá el Ross es una opción demasiado agresiva, y tener la idea de poder hacer Vental con un injerto para estos pacientes como rescate. Pero esta es una situación extremadamente difícil y no ideal. Lo que sí estoy seguro que hoy por hoy no tengo otra chance, porque no tengo la técnica de Ozaki ni la de Lugones para trabajar en anillos aórticos menores a 10 o 11 milímetros. Y estos pacientes característicamente tienen o anillos menores de 8 o incluso menos, incluso algunos tienen anillos límites de 6 milímetros, 7 milímetros, por lo tanto es muy difícil hacer otra cosa que no sea esto. En el caso que hemos comentado hoy, ¿tendríais disponibilidad de algún homoinjerto para hacer esa técnica? Dijo Marcos que no tenían homoinjerto y que la única chance que podrían poner era un tubo de Contegra. Así mismo, ¿verdad? Y otra disponibilidad, Cristian, podría ser, y César, un tubo de pericardio bovino, ¿verdad? Pensando básicamente hacer un Vental. ¿Qué tamaño de tubo utilizarías en este caso, Cristian? En este paciente en particular. A lo sumo lo aumentaría 1 o 2 milímetros, no mucho más, porque si no va a ser muy difícil el implante, y lo llevaría a 12 al Vental, no mucho más. Pero porque si no, obviamente va a empezar a tener dificultades técnicas, incluso el reimplante de las coronarias, porque obviamente las distancias van a cambiar y pueden tener angulaciones. Pero más 1, más 2, no mucho más. Obviamente que la reoperación del Vental sí es algo difícil, extremadamente difícil. Muchas veces estos pacientes tienen calcificaciones, por lo tanto es muy difícil la resección de las coronarias, muchas veces los botones coronarios también están calcificados. Si tengo que ir a reoperar un Vental después de una cirugía en un paciente pediátrico,
Obviamente que voy a ir con mis amigos los cirujanos cardiovasculares de adulto al lado, y muy probablemente hayamos hecho una inyección en las mamarias para ver que estas mamarias estén permeables, que sean de buen calibre, y obviamente que la probable necesidad de un bypass coronario en las reoperaciones de venta con o injerto existe, por lo tanto hay que ir con eso en la cabeza. Muy bien, excelente. Estuvo la charla, estuvo la tarde. Muy amena la presentación de todos. Los internautas están felicitando a los dos expositores. Y hay una pregunta más que dice: ¿qué hacer en caso de falla de valvuloplastia con balón y el recién nacido tiene disfunción ventricular severa? Bueno, es básicamente lo que hemos estado discutiendo durante toda la charla. Creo que está respondida la pregunta. Por mi parte, solo resta agradecer nuevamente a la Sociedad Paraguaya de Cardiología que nos permitió esta teleconferencia. También a nuestro auspiciante Laboratorios Kinfa, y agradecerle a ustedes, expositores, que pudieron donarnos su valioso tiempo, a todos los panelistas locales y a todos los internautas por escucharnos para esta presentación. Les agradecemos muchísimo, hemos tenido una gran concurrencia de audiencia y espero que no sea la última, que sea la primera de muchos otros encuentros virtuales para compartir conocimiento, ciencia y experiencia. Yo quiero agradeceros mucho personalmente vuestra cálida invitación. Me alegra mucho, además, tener contacto con todos nuestros hermanos del otro lado del océano. Así que he aprendido mucho y ha estado muy cálido y me ha encantado veros otra vez. Así que muchas gracias y un gusto de conocer a Christian Kreuzer y poder haber estado con él en estas ponencias. Os deseo lo mejor. Es un placer para mí, César. Enorme. Gracias.